Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Colosenses. Estamos estudiando el libro de Colosenses. La semana pasada vimos el agradecimiento, la salutación número 1, número 2. Vimos el conocimiento, que conozcamos la voluntad. Gloria al Señor. Que le pidamos que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pero vamos a ver número 3, el tema número 3 es la obra de Dios en Cristo. Gloria al Señor. Y reconciliados por medio de la muerte de Cristo también. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Puede tomar su lugar. Aquí vemos que Pablo le escribe a los colosenses y les dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Moisés dijo, no puedes verme porque si me miras vas a morir. Entonces vemos aquí, Él es la imagen, es el reflejo del Padre. Cristo es la imagen de Dios. Por eso Jesús dijo, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, vemos aquí, hermano, que Jesús, como hijo, no es el mismo que el Padre. Vemos aquí que cierta denominación dice que Él es el mismo, pero no. Él es la imagen. Semejanza, parecido, igual en esencia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, el primero de toda la creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Entonces vemos aquí cómo Pablo está escribiéndole a los colosenses, refutando toda herejía o toda enseñanza contraria a la deidad de la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el reflejo, semejanza, igual, parecido, otro en esencia. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios, hermano? Cuando la misma Escritura nos dice que no hay hombre que mire a Dios y viva. Entonces, porque en Él fueron criadas, ¿en quién? En Cristo, en Jesús, todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Ahora, ¿qué hay en los cielos? ¿Qué vemos en la tierra? Y luego escribe así, visibles e invisibles. O sea, lo que estamos viendo y lo que no vemos. Por eso Pablo dice, conozco un hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que vio cosas que ojo no ha visto, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, vemos aquí que en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Cosa que vemos y cosa que no estamos viendo. O que no están encubiertas delante de nuestros ojos. Sean tronos, sean dominios. Entonces, vemos aquí que hay tronos. Al que está sentado en el trono. Dios como soberano tiene un trono. Pero hay ancianos que están sentados en tronos, ¿verdad?
que nos habla Apocalipsis. Sean dominios. Entonces, así como un país tiene el dominio de ciertas mares o de ciertos territorios, o ciertos grupos tienen control, ¿verdad? Dominio. Así vemos, hermano, en el mundo espiritual que hay dominio. El Señor tiene el dominio, sean dominios, sean principados y sean potestades. Entonces vemos aquí dos cosas: principados. ¿Qué es un principado? Un príncipe que tiene control, gobierno, dominio sobre cierta región. Potestades que tienen el poder, que tienen la autoridad. Entonces todo, ahora fíjese bien, visibles e invisibles, principados, tronos, principados y potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos aquí, fue creado por Él. Entonces, ¿quién es el creador? Aquí vemos a la persona de Jesucristo y para Él. Por medio de Él y para Él. O sea, Él mismo fue parte de la creación y es para Él. Gloria a Dios. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, fíjese bien, y Él es antes de todas las cosas. O sea, antes de que hubiera creación, antes de que se diseñaran, se crearan las cosas, Él ya existía. ¿Quién existía? Jesús. Por eso Jesús es eterno. Por eso Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces Jesús se encarnó, tomó un cuerpo humano, pero Él ya era, el que es y el que ha de venir. Entonces vemos aquí claramente, Él es la imagen del Dios invisible. Pablo le dice a los colosenses, Él es el primogénito de toda la creación. Gloria al Señor. Porque en Él fueron creadas, en Él y para Él y por medio de Él. Y Él es antes de todas las cosas. Entonces aquí vemos, hermano, la eternidad de Jesús. Aquí vemos la eternidad del Hijo. Aquí vemos la eternidad de la segunda persona de la Trinidad. Y Él es antes de todas las cosas. No fue que se apareció de la noche a la mañana, de repente, y dijo, yo soy Jesús, y esto no. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él las sostiene, las cuida, las guarda, tiene el cuidado. O sea, que están en pie por medio de Él. Entonces, la iglesia de Colosas había querido introducir una falsa enseñanza de ángeles y esto y lo otro, que Jesús no es Dios. Y Pablo refuta toda herejía, toda falsa enseñanza, diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, que hay en el cielo y en la tierra, sean tronos, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por medio de Él. Versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Pablo hace una pausa y dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es
La iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia tiene una cabeza que es Cristo y es el que gobierna la iglesia, es el que cuida a la iglesia, el que guía a la iglesia. Alabado sea el Señor. Entonces vemos aquí, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene cabeza. La iglesia es Cristo. Gloria al Señor. Él es la cabeza del cuerpo, el que es el principio. Fíjese bien, ¿el que es qué? El principio. Antes que todo, leímos ahí. El primogénito de entre los muertos. Es el primero, el alfa y el omega. El primero y el último, el principio de la creación. Antes de la creación, Él ya existía, Él es el principio. Por eso a veces la gente quiere dudar o quiere... simplemente necesitamos tener fe y creer. Porque si usted quiere como que, ¿quién fue primero? Si el huevo o la gallina, ¿verdad? Y entramos en ese debate. Bueno, pues para que haya un huevo tiene que haber una gallina. Y para que haya una gallina tiene que haber un huevo. Entonces ahí entran ahí. Pero Dios como creador crea todas las cosas. Y vemos ahí, hermanos, en el versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él, el que es en el principio... el primogénito de entre los muertos. No solamente es el principio, antes de que Dios quiera, Él ya existía, Él ya era, Él es el principio, pero Él es el primogénito de entre los muertos. Ahora, ¿cómo que el primogénito? Pero si en el Antiguo Testamento Elías resucitó muertos, Eliseo resucitó muertos, Jesús resucitó muertos antes de que Él muriera y resucitó. Sí, pero ellos volvieron a morir. ¿Me entiende? Cuando una persona resucita, esa persona va a tener que morir tarde que temprano. Pero Jesús murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué es el primogénito? El primero. Pero también, hermano, es un prototipo, la imagen de lo que nos va a pasar o nos va a acontecer a nosotros. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Él es el primero, para que en todo tenga la preeminencia, el crédito, el honor, la alabanza, la adoración. Entonces todo mérito, todo se lo debemos a Cristo. Nosotros podemos tener habilidades, capacidades, pero todo el mérito y toda la gloria siempre debe ser para nuestro Dios, para nuestro Señor. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito, Él es el principio, Él es el que hizo todas las cosas, es el que nos favorece, nos da de su gracia, de su favor. Gloria al Señor. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre. Ahora, ¿se acuerda cuando Jesús obedece y se bautiza en el Jordán y viene el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me deleito, en el cual me complazco? ¿Por qué? Porque al Padre lo que le agrada es la obediencia. Si yo le preguntara a cada uno de los padres, papá y mamá, ¿qué le gustaría más? ¿Que sus hijos fueran obedientes o que su hijo le regale un viaje o que le regale un carro o algo material? Pues que mis hijos sean obedientes. ¿Me entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que al Padre le agrada? ¿Qué es lo que nosotros, hermano? A veces nosotros usamos palabras: Señor, no tengo con qué pagarte. Sí, con agradarle a Él, con obedecerle a Él. Con eso, hermano, le pagamos al Señor. Con eso Él se deleita. Este es mi Hijo amado en el cual tengo mi deleite. ¿Por qué? Porque obedeció.
Y mire lo que dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Entonces, como le agradó al Padre, ahora me agrada que en él habite toda la plenitud de Dios. O sea, todo Dios estaba en la persona de Cristo. Por eso es Jesucristo, Jesús en un cuerpo humano, pero Dios encarnado en un cuerpo de carne. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso cuando lo llevó al monte de la transfiguración y se transfiguró, hermano, dice que su rostro brillaba como el sol. Por eso, hermano, cuando Juan lo vio en el Apocalipsis, hermano, dice cayó como muerto. Porque la gloria de Dios es tan grande y tan poderosa, hermano, que nuestro cuerpo no puede resistir. Ahora, verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, toda la plenitud de Dios. Todo Dios estaba en la persona de Jesús. Por eso, cuando los demonios lo miraban, decíamos, sabemos quién tú eres. ¿Quién es este que el mar y el viento le obedece cuando calma las tempestades? ¿Por qué Jesús tenía esa autoridad de decir, calla, enmudece y sal fuera? ¿Por qué Jesús tenía, sé limpio? Levántate y anda. Porque es Dios mismo. ¿Me entiende? Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces la deidad, la divinidad, por cuanto le agradó al Padre, entonces vamos a suponer que le agradó. ¿Y por qué le diste esto a esta persona? Porque me agradó. ¿Me entiende? Entonces el Padre estaba satisfecho, pleno, y le dio a Jesús habitó en él toda la deidad de Dios. Por eso no le podían hacer. Por eso Jesús dijo, nadie quitó mi vida, yo la pongo, porque ese poder y esa autoridad la recibí del Padre. Tengo poder para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Entonces vemos la divinidad, la deidad y la plenitud de Dios en la persona de Jesús, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces Jesús vino para reconciliarnos. Jesús fue y es un mediador, porque Dios no puede venir en persona porque nos morimos, hermano. Dios es tan santo, su santidad es tan grande y tan poderosa que nos derretimos delante de su presencia. Entonces Dios tuvo que usar un cuerpo humano, entrar en un cuerpo humano y tomar forma de hombre, semejante a los hombres, para enseñarnos al Padre. Por eso, como decía al principio, el que me ha visto a mí, Felipe le dijo, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las obras de mi Padre, yo las hago. Entonces dice aquí, versículo 20, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿cómo Jesús, hermano, pudo reconciliarnos con el Padre? ¿Cómo pudo llevarnos a través de un sacrificio? Tuvo que haber muerte, tuvo que haber derramamiento de sangre para que haya paz. Haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Por eso en la cruz, cuando Jesús murió, dijo, consumado es. Pagó el precio, derramó su sangre. Versículo 21. Y a vosotros también,
que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Entonces, por causa del pecado estábamos alejados. Por causa del pecado éramos enemigos y éramos extraños y éramos extranjeros en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Entonces, nuestra naturaleza nos gobernaba, nuestra naturaleza nos hacía comportarnos como lo que éramos, pecadores. Pero cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, nos limpia, nos reconcilia con Dios, hermano, aleluya. Alabado sea el Señor. Ya no somos extraños ni enemigos. Cuando usted viene a una iglesia, somos extraños. Cuando entra una persona es un extraño. Pero cuando esa persona acepta a Jesús, ya no es extraño. Ya es nuestro hermano, ya es nuestra hermana, ya somos familia en el Señor. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús se derrama en nuestros corazones para limpiarnos y hay paz entre Dios el Padre y nosotros. Haciendo malas obras ahora os ha reconciliado. Versículo, en su cuerpo de carne. Ahora, Jesús dijo, este es mi cuerpo. Jesús tomó un cuerpo, ¿qué? De carne. Sufrió, tuvo hambre, tuvo sed. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Ahora, cuando Él muere en la cruz, no matan a Dios. Satanás pensó, maté a Dios. No. Murió Jesús para llevar el pecado de todos nosotros. Tuvo que morir el cuerpo, la carne, para llevar nuestro pecado. Y así el Padre nos pudiera redimir y limpiar de toda maldad. Por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha. Fíjese bien. ¿Cuál fue el propósito de Jesús morir en la cruz? Juan, ¿qué dijo Juan cuando lo vio que llegó al Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si vamos al Antiguo Testamento, el Cordero cubría el pecado, las ofrendas y los sacrificios cubrían el pecado, pero Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que vino a morir en la cruz para quitar nuestro pecado y presentarnos delante del Padre sin mancha y sin defecto. Fíjese bien lo que dice el versículo 22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. O sea, Jesús tuvo que morir por nuestros pecados, en su cuerpo tuvo que llevarlos para presentarnos santo y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles sin ninguna tacha, sin ninguna condenación, sin ninguna mancha, nada que reprochar. Esa persona es irreprensible. ¿Me entiende? Esa persona, aleluya, no tiene tacha ni mancha. Ahora, nosotros los humanos estamos llenos de defectos, de imperfecciones. Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús nos perdona, nos limpia, nos lava, nos purifica y nos santifica, que nos presenta santos delante del Padre, sin mancha e irreprensibles. Qué maravilloso, ¿verdad? Gloria al Señor. Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahora, aquellos de Colosas que estaban siendo sangoloteados, que estaban siendo sacudidos por causa de las herejías introductorias de que Jesús no era el Salvador, que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el que había venido, como hoy en día los judíos no creen en Jesús, ellos están esperando su Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Entonces Dios nos dio ese privilegio, hermano, a nosotros. Entonces, esta herejía se estaba introduciendo en la ciudad de Colosas, y la iglesia de Colosenses, hermano, estaba siendo infectada, y Pablo les envía la carta para refutarle que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda la creación, que por Él fueron creados principados, potestades, tronos, todo fue hecho por Él y para Él. Él es el principio de la creación de Dios. Él es el primogénito de entre los muertos. Él nos reconcilió con el Padre, gloria al Señor. Pero en el verso 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ahora, esta es nuestra fe. Este es nuestro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Por eso Pablo le escribe a Timoteo y dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 1 Timoteo 1:15, yo soy el primero. Entonces, el fundamento de Dios está firme, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo murió por nosotros, que Cristo es el que perdona nuestros pecados. No te lo perdona ni la iglesia, ni la denominación, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el obispo. No hay ningún hombre humano que pueda perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados se llama Jesús. Se llama Jesucristo, gloria al Señor. Y el fundamento, alabado sea su nombre. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Tenemos que estar fundamentados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, ¿qué era lo que los colosenses habían oído? Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Que Cristo resucitó de los muertos y que vendrá por nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio son buenas noticias. El evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados. Que Jesús, aleluya, nos presenta al Padre, se presentó a Él como el sacrificio en expiación por nosotros. Entonces vemos aquí que Pablo le dice a los colosenses, si permanecéis fundamentados. Entonces, cimiento, fundamento. Para edificar y construir se necesita un fundamento. ¿Me entiende? Si usted quiere edificar algo sólido, tiene que echar un buen fundamento. El domingo hablábamos de las raíces, ¿verdad? Pues el fundamento viene siendo las raíces de una construcción. El fundamento, si permanecéis, gloria al Señor, si en verdad permanecéis fundamentados, 1, fundamento, 2, firme. Quedarte en un lugar, mantenerte firme en la fe. ¿Firmes en qué? En la fe. Y tercero, sin movernos de la esperanza del evangelio. El evangelio son buenas noticias. Que por gracia somos salvos, y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. El evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, hasta donde ha llegado el evangelio, hasta donde se ha predicado y se ha anunciado las buenas nuevas de Jesucristo, aleluya, hasta ahí, si permanecen, si están firmes, si se mueven de la esperanza del evangelio, del cual han oído, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces Pablo pone su sello, yo fui hecho ministro. Yo tengo autoridad apostólica, yo tengo autoridad como líder eclesiástico, como líder de la iglesia, para corregir, para disciplinar. Entonces Pablo en esta carta a los colosenses les dice, no se crean de lo que les quieran meter. Él es la imagen del Dios invisible. Él es
el primogénito de toda la creación. Todo fue hecho por Él y para Él. Pero a veces queremos desviar, hermano. Y lo que pasa a veces, hermano, que en las iglesias y en muchos lugares se desvía el enfoque. Por eso el escritor a los hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, a los colosenses querían desviar la mirada, querían desviar los ojos y ponerlo en otras cosas que no fueran Jesús. Y Pablo le dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de la creación. Todo fue creado por Él. Todas las cosas subsisten para Él. Él diseñó y creó los principados, potestades. Todo lo gobierna Él. Él nos reconcilió en su cuerpo de carne para presentarnos delante del Padre. Hermano, si no fuera por Jesús, hermano, nuestras obras son como trapos de inmundicia. No, aún todo aquello que podamos hacer nosotros en nuestra naturaleza, sin Cristo, no sirve para nada. Es Cristo el que nos limpia, nos perdona, el sacrificio en la cruz del Calvario. Él está a la diestra del Padre diciéndole: mira, Padre, aquí están las marcas de mis clavos, aquí está la corona, las marcas de la corona de mis... Yo derramé mi sangre por él, por ella, perdónalo. Y el Padre nos ve limpios y somos aceptos en el amado. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer fundamentados, Señor, firmes en la fe, Señor, sin movernos de la esperanza del Evangelio, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.